poco nació el tema de estudiar matemática desde el colegio. De hecho, era lo que a mí se me daba mucho más fácil que otro tipo de materias. Y al final nosotros en el sexto curso del colegio, bueno, aquí se le llama el sexto curso, pero el último año del colegio recibimos el tema de cálculo diferencial, una especie de introducción al cálculo diferencial. Y los típicos problemas que habían ahí eran los problemas de optimización. Y a partir de ahí un poco eso me marcó de alguna manera y me hizo, en primer lugar, entrar a la Politécnica Nacional, una carrera más técnica, dudaba entre matemática o alguna ingeniería en ese momento. Pero posteriormente, claro, cuando ya estuve en la universidad, el tema de justamente combinar este tipo de construcción de modelos con cosas más relacionadas con ecuaciones diferenciales o con cosas por el estilo, es lo que a mí me motivó a seguir la carrera de matemática aplicada. Y claro, había una componente que a mí me gustaba también al mismo tiempo que la optimización, que era el tema del análisis matemático. Y cuando posteriormente recibo, bueno, al final ya de la carrera, la materia de control óptimo, donde se combina tanto lo uno como lo otro, es cuando básicamente ya defino también el tema de los siguientes pasos de la carrera, digamos, ¿no? Y ahí me decidí a hacer el doctorado justo muy enfocado en control óptimo, eso era casi como una obsesión en ese momento. Y bueno, luego me fui a hacer el doctorado, estuve algunos años después también trabajando en Alemania y regresé definitivamente en el año 2011. Y en el año 2011 hubo la oportunidad de justamente fundar el Centro de Modelización Matemática. Era una coyuntura muy, muy particular en la cual había apoyo del Estado para ciertas cosas. La universidad era un terreno todavía un poco en disputa en ese sentido, pero pudimos de alguna forma convencer a los actores, tanto a los actores internos de la política universitaria como a los actores externos del gobierno, de que era una buena idea el crear un centro de modelización matemática, ¿no? Entonces nosotros teníamos obviamente como referentes algunos centros similares, entre ellos el CMM en Chile, el Matheon en Berlín y el Radon en Austria. Entonces hicimos una especie de combinación de los tres, tanto en lo que es la gobernanza como en lo que es el concepto en sí del centro. Y nuestro eje fundamental, digamos, de poder convencer a los políticos al respecto, fue convencerles a ellos en ese momento de que las matemáticas aplicadas en concreto eran como una columna vertebral que permitía desarrollar otras áreas sin tocarlas directamente. O sea, como si tú tienes pocos recursos y quieres invertir en un bien estratégico que tenga efectos multiplicativos, lo que tienes que hacer es invertir en matemática. También si tienes un centro de investigación, tú tienes que tener ese talento humano que te permita desarrollar muchos temas, ¿no? Y si no, tú no tienes una tradición en la formación de ese talento humano, me refiero a nivel de posgrado, a nivel de maestría y doctorado. Aquí había una muy buena formación de pregrado, pero no necesariamente a nivel de posgrados. Entonces, una de las primeras cosas que se propuso el centro después de estar en pie, digamos, es el tener y constituir programas de maestría y de doctorado para soportar todas las actividades que realizan. A lo largo de estos últimos 8 años se constituyó el programa de doctorado en matemática aplicada y se constituyó la maestría de optimización matemática, que es muy enfocada en este caso. Y bueno, con los dos programas estamos ahorita, ¿no? con los colegas. Y tratamos de formarles con una especie de, me extiendo por ese lado un poco, me ramifico por ese lado, pero una especie de etos en el comportamiento, ¿no? Lo que tratamos de hacer aquí en el centro es resolver problemas aplicados, pero desarrollando ciencia, ¿no? Entonces, la idea es, muchas de las ocasiones nosotros hemos tenido gente que viene y nos pide resolver un problema que incluso puede ser estándar con ciertas metodologías, pero lo que tratamos es de que no solamente les ofrezcamos una solución, porque no somos una consultora,
sino que ofrezcamos una solución que en el camino puede demorar más, pero en el camino vaya creando algo de conocimiento. Yo destaco sobre todo el tema de la predicción meteorológica. Nos metimos en este tema desde el inicio. Aquí hay una agencia, un instituto de meteorología y en el Ecuador, que no tiene la sofisticación necesaria, digámoslo en esos términos, como para hacer predicciones numéricas del tiempo a diario y operacionales. Entonces, en el año 2013 a nosotros del gobierno se nos dijo, bueno, necesitamos financiar este tema y háganlo conjuntamente con este instituto. Entonces nosotros dijimos, perfecto, ok, lo hacemos. Investigamos un poco sobre la marcha en ese momento, qué es lo que había que establecerse. Y dijimos, bueno, vamos, nos arrancamos por esto, ¿no? Había que atreverse un poco a ese tema y nos fuimos por ese lado. Y todo lo que supuso eso, ya te puedes imaginar. O sea, desde comprar un supercomputador, saber qué supercomputador comprar y tener los software adecuados, paralelizar los software adecuados, hasta saber qué mediciones atmosféricas puedes tomar, qué mediciones atmosféricas no puedes tomar, y todos los métodos de optimización, de asimilación de datos, en este caso, que están involucrados también en el camino. Entonces es como una combinación muy rica, digamos, de lo que es operacional y lo que es científico al mismo tiempo, ¿no? Ese proyecto para mí es como clave y creo que es uno de los más emblemáticos que tiene el MODEMAR. Lo del COVID fue reciente, pero sí, efectivamente también fue a raíz de algunos proyectos que nosotros habíamos tenido ya con el Ministerio de Salud y sobre todo con el Instituto de Salud Pública del Ecuador, sobre el tema del dengue, de la malaria. Y habíamos tenido esos contactos previos en los años anteriores, entonces fue como reconvertirnos al COVID y lo pudimos hacer eso relativamente rápido. Creo que se pueden imaginar cómo es esto en otros países, ¿no? En Alemania, por ejemplo, que es un caso que conocemos de cerca del Instituto Alemán para la Previsión Numérica, tienen un grupo de 20 personas que solamente se encargan de la discretización de las ecuaciones diferenciales. O sea, estamos hablando de otro tipo de dimensiones. Entonces nosotros vamos muy retardados y estamos tratando siempre de avanzar con algo nuevo. Para nosotros ahorita, por ejemplo, es muy importante el tema de asimilar observaciones y ahorita solo contamos con las de los aeropuertos y estamos tratando de dar un paso a poder asimilar las observaciones satelitales, sobre todo de radiación, para poder tener una mejora en la predicción. Los Andes, el Ecuador es un país compactado, ¿no? Es como que cogieras una hoja de papel y simplemente le ajustas por completo y claro, se te crean un montón de montañas, de lomas y los gradientes de los vientos son importantísimos. Y eso hace que la sensibilidad con respecto a condiciones iniciales y parámetros en los modelos de la atmósfera sea un reto, ¿no? Un reto en todos los sentidos. Entonces estamos así, pero claro, nuestro equipo es 4 o 5 personas en total para lo que es el tema de predicción meteorológica y no todos o la mayoría no dedicados a tiempo completo a eso. Entonces estamos muy en desventaja, pero tratamos de ver las cosas que se pueden hacer para mejorar ese tema operacional. Lo que pasa es que, bueno, hay dos cosas, ¿no es cierto? La precariedad de lo que existía, que nos da un elemento diferenciador importante porque lo hacían muy mal. Y la otra cosa es que ya solamente el hecho de tener una resolución en las partes muy específicas, por ejemplo, en Quito y los alrededores, la resolución es a 1 kilómetro. Y es una resolución súper buena de la malla de la atmósfera. Entonces estamos haciendo unos cálculos muy precisos en términos de mallado. Y el supercomputador nos permite hacer eso. Hubo una inversión importante también en ese aspecto. Y solo eso te da un salto cualitativo importante, ¿no? Lo siguiente es el tema, justo lo que les mencionaba, de la asimilación de los datos observados. Asimilamos aeropuertos y no es lo mejor que se puede hacer porque tenemos pocas observaciones, pero ya también solamente el hecho de asimilar te da un salto cualitativo increíble. Pero nosotros hacemos predicciones de 24 horas y justamente lo que quisiéramos es poder tener mucho más observaciones. O sea, la podríamos hacer más, pero tenemos ese temor de equivocarnos por la sensibilidad de las condiciones iniciales.
Entonces lo que hacemos o lo que queremos hacer es tener más observaciones a través de los satélites posiblemente para poder extender ese periodo de pronóstico a 5 días y tener algo de robustez a la hora de planificar actividades, ¿no? Casi todo es en Python. Veníamos un poco de la formación en MATLAB. Yo mi doctorado lo hice con MATLAB. Claro, pues ya ahorita imagínate, o sea, estamos en otras condiciones, ¿no? Y como procesamos grandes cantidades de datos y todo, ese es el lenguaje favorito. Y la parte de predicción meteorológica también es en C. Eso porque no son códigos que los hemos desarrollado nosotros, sino que ya son códigos internacionales, entonces toca familiarizarse con eso. Pero el desarrollo nuestro ahorita solo, o predominantemente te diría, no solo, siempre hay alguien que está todavía en MATLAB, pero predominantemente es en Python. El tema es también la estructura socioeconómica. No voy a hacer un argumento sociológico, pero es una realidad que la empresa en el Ecuador no es una empresa innovadora. Entonces, al no ser una empresa innovadora, no está acostumbrada a pagar por conocimiento. Y eso es un grave problema a la hora de convencer a la empresa privada de que invierta. Entonces, desde el comienzo, nosotros nos enfocamos en sectores del Estado, sobre todo en temas de riesgo, porque vimos ahí una gran oportunidad de desarrollar ciencia y al mismo tiempo ser de utilidad para la sociedad. Y no nos enfocamos tanto en la empresa privada por este tema. Conversaciones con empresas privadas en las cuales se les dice, sí, pero bueno, esto te podemos desarrollar más o menos en el tono de lo que les decía en un inicio, pero bueno, necesitamos una persona, un doctorante que esté al menos un año enfocado en este tema, páguenlo ustedes. Que no es pedir demasiado de acuerdo a nuestro criterio, porque es el salario de un doctorante por un año para tener el producto que tú demandas. Y hay dos vertientes, ¿no? Hay dos cosas. Es como, no, pues que yo necesito para mañana, es la una. Y la otra es, no tengo plata. Entonces vienen a la universidad pública y lo quieren gratuito. Y es como, no. O sea, si bien no te vamos a cobrar lo que te cobra una consultora, pero tenemos que financiar nuestra investigación de alguna manera. Y la otra que también nos ha sucedido es que, por ejemplo, empresas de marketing y publicidad se nos han acercado en los últimos años por el tema del machine learning. Entonces lo que quieren es justamente analizar los mercados, los segmentos, poder hacer una especie de clasificación y de perfilamiento de los consumidores. Pero también ha habido experiencias muy, entre comillas, graciosas, porque llegan y te dicen, sí, queremos esto, ¿pueden hacerlo? Nosotros decimos, bueno, sí, son algoritmos de machine learning, podemos hacerlo con optimización, redes neuronales, yo qué sé, pero ¿dónde está la data? Y dicen, no, es que tendríamos que recolectar, y entonces ni siquiera tienen la data como para poderte dar de materia prima y que tú la puedas usar para hacer esta segmentación. Pero lo que sí tiene, por lo menos en Quito, diría yo, por la tradición que tiene la Escuela Politécnica Nacional desde los 90 con la carrera de Ingeniería Matemática, que fue relativamente temprano, ¿no? Para tener una carrera específicamente de Ingeniería Matemática, es que la entrada de los profesionales en las empresas, sobre todo financieras y de seguros, es importantísima en este país. Entonces, los principales gerentes de riesgo de los bancos son salidos de las aulas de aquí. Y eso te genera un impacto directo sobre ese tema, ¿no? Entonces sí, quizás lo que se tenga que dar en una siguiente etapa, y ahí hay que enfocar los esfuerzos, es en que todos esos profesionales y toda esa red de contactos forjen una colaboración más a nivel superior, ¿no?